Muy buenos días a cada uno de ustedes, hermanos. Los saludo en el nombre del Señor. La bienvenida a cada una de nuestras visitas. Hoy día no puedo dejar de expresar esta oportunidad. ¿Se acuerdan el segundo coro que cantamos? La bondad de Dios, ¿cierto? ¿Y cómo decía el coro? En mi vida ha sido bueno, exactamente. Y yo tengo que expresar la gratitud a Dios porque en realidad en mi vida ha sido bueno. Desde 38 años atrás. El Señor cumplió su promesa aquí en Proverbios 18:22. Dice, el hombre que haya esposa encuentra un tesoro y recibe el favor del Señor. Así que hace 38 años Dios cumplió esa promesa y gracias a Dios por mi esposa, Nancy, una mujer extraordinaria que me ha levantado durante todo este tiempo. Así que, ¿qué más tengo que decir? Agradecerle al Señor por esa bondad. Bueno, esa no es la prédica, ¿eh? Esta es la predicación. Hemos estado viendo, hermanos, voy a ver mi hora porque siempre en realidad aquí el tiempo pasa volando. Hemos estado viendo una serie que se llama Las 9 marcas de una iglesia saludable. Así que vamos a hacer un pequeño nomás resumen de lo que hemos estado viendo hasta llegar al número 9 que nos corresponde hoy día. Y la primera convocatoria fue prácticamente oyendo a la palabra de Dios, la predicación expositiva. Aquí en la predicación expositiva no se trata de las ideas de nosotros los hombres, los predicadores, sino que tenemos que escarbar en la palabra de Dios y extraer de ella con fidelidad lo que Dios nos quiere entregar en su palabra. ¿Alguien se va acordando del segundo? La teología bíblica. Toda la verdad, hermanos, acerca de Dios. Este prácticamente es el plano estructural del Antiguo y Nuevo Testamento con una unidad y una cosmovisión cristiana mostrándonos, Señor, a nosotros cómo es Dios. ¿Ustedes sabían que hay dos tipos de cosmovisión? ¿O dos tipos de lente con las cuales nosotros podemos ver el mundo? Hay un lente del humanismo, que es del hombre, que cuando se coloca, él analiza todo lo que existe de acuerdo a su visión humana, horizontal. Pero hay otro tipo de lente, que es la cosmovisión cristiana, donde nosotros podemos ver las cosas que están ocurriendo hoy en día y que han ocurrido, están ocurriendo y van a ocurrir de acuerdo a una perspectiva bíblica. ¿Cómo Dios las ve? Y esa es realmente la que a nosotros nos interesa. En tercer lugar, teníamos el entendimiento bíblico de las buenas nuevas, el Evangelio. Hermano, ese es el centro inamovible de la iglesia, donde el peso del pecado, hermano, encuentra una solución, y la solución está en la gracia de Dios, en la cruz del Calvario, como cantábamos anteriormente. El número 4, un entendimiento bíblico acerca de la conversión, la metanoia, hermano. Esto para nosotros debe ser una transformación prácticamente radical y tiene que ser impulsada por el Espíritu. No es un simple programa de superación personal, porque eso es lo que hoy día muchas iglesias hoy día te entregan. Es superación personal, es motivación, pero no, hermano, tiene que haber aquí una transformación. El tema es que muchas veces nosotros podemos tener excusa y decir, no, es que yo soy así. No, hermano, la Biblia dice que tenemos que nacer de nuevo. Entonces tiene que haber una transformación total. Número 5, el entendimiento bíblico del evangelismo. Hermanos, ¿saben qué? La pega está allá afuera, no está aquí adentro. Acá adentro nosotros nos nutrimos, podemos crecer, madurar, pero el trabajo está afuera. Nosotros tenemos que llevar esa semilla que una vez entró en nuestra vida, en nuestro corazón, para expandirla a otros que necesitan también de conocer el Evangelio. Número 6, un entendimiento bíblico de la membresía eclesiástica. Ahí ustedes ven un panal. Y esa es la figura perfecta geométrica donde todo encaja, hermanos. Y nosotros somos miembros, cada uno en particular, de un cuerpo. Y tenemos que no ser dependientes, sino que interdependientes. Nos debemos los unos a los otros. Número 7, la disciplina bíblica eclesiástica. Esto es algo que no nos gusta, pero prácticamente tenemos que ejercerla. Ya tenemos que proteger el cuerpo. ¿Ya? Y no es simplemente por querer hacer daño, hundir al hermano, no, sino que más bien
Es una restauración para que todo pueda funcionar de acuerdo al diseño de Dios. Número 8, esto lo predicó el pastor Marcelo el domingo pasado, un interés por promover el discipulado y el crecimiento cristiano. ¿Se dan cuenta ahí? Una semilla cae en un suelo, hermanos, empieza a germinar, empieza a crecer y después tiene que dar un fruto. Si no hay crecimiento, significa que no hay vida. Así que, hermanos, tenemos que nosotros analizarnos. ¿Estamos creciendo? ¿Estamos madurando? ¿Estamos dando un fruto? Significa entonces que hay vida en nosotros. Y hoy día nos corresponde el número 9. Yo creo que debió haber habido un 10 también porque termina con el 9 la serie, pero eso lo dejaremos para más adelante. Guiándonos unos a otros. Vamos a hablar acerca de la arquitectura del liderazgo de la iglesia. Aquí prácticamente, hermano, hay un contraste radical con las estructuras que el mundo nos ofrece. Vamos a ver que nosotros nos manejamos y nos lideramos de una forma totalmente distinta. Por ejemplo, hoy en día vivimos en tiempos donde el concepto de liderazgo muchas veces está influenciado por modelos empresariales. Me acuerdo cuando yo estaba estudiando administración de empresas y nos enseñaban todo lo de antes, lo moderno, y uno pensaba lógicamente, oye, mira, eso se puede aplicar seguramente en la iglesia también. Entonces estaba pensando de una forma equivocada, porque las empresas se manejan de esa forma. Son estáticas. En cambio, la iglesia tiene vida, es algo totalmente distinto. No podemos traer las técnicas del mundo para hacer funcionar la iglesia, porque Dios tiene su propio sistema. Y esa nos lo ha revelado a través de la palabra de Dios. Entonces, dejemos de lado las tendencias humanas y vayamos al diseño bíblico impulsado por el Espíritu, enfocado en el cuidado del rebaño y tiene un propósito prácticamente soberano. Entonces, aprendamos un poco cómo Dios quiere que nosotros seamos gobernados como una iglesia local. Este versículo es muy decidor. Hechos 20:28 dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Este versículo, hermano, nos recuerda que la iglesia es de Dios, es una idea de Dios, no es una idea del hombre. Y que sus líderes ahí mencionados como obispo han sido puestos ¿por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para cuidarla. Y esto prácticamente a nosotros nos lleva a una pregunta clave. ¿Cómo debe ser el liderazgo de la iglesia según la Biblia? Les voy a mostrar una imagen aquí. 3 modelos estructurales. No sé si alguien había visto esto en alguna oportunidad. El modelo, ¿cuál es el...? Ahí está. El modelo episcopal. Miren, guíense por la flecha nomás, no por la forma del triángulo. Guíense por la flecha. El modelo episcopal dice que este es un modelo jerárquico. La autoridad se concentra en los obispos y existe una clara línea de autoridad, de arriba hacia abajo. ¿Algún ejemplo de gobierno episcopal? La Iglesia Católica, la Iglesia Anglicana, la Iglesia Episcopal. Después tenemos el tipo de estructural presbiteriano. Es representativo. La autoridad reside en los ancianos o el presbiterio, o puede ser pastores o hermanos laicos que hayan sido elegidos. Y el último modelo es el congregacional. Es autónomo. Cada iglesia es autónoma y se gobierna a sí misma. Aunque se elijan pastores, aunque se elijan líderes, la autoridad final reside en la membresía. Según estos 3 modelos estructurales, hermanos, le hago la pregunta a ustedes. ¿Cuáles de estos somos nosotros? Iglesia, palabra, fiel. Aquí me los voy a pillar. A ver, Manuel. El tercero, congregacional. ¿Quién más? No tengan miedo, somos una familia así, aquí. Presbiteriano.
presbiteriano, ¿ya? ¿Están a la mitad entre? Presbiteriano y congregacional. ¿Alguien da más? Bueno, lo tenemos escrito en nuestra Constitución. Aquí está, miren. 11. Sistema de gobierno. Creemos que el sistema de gobierno de nuestra iglesia es semicongregacional. La Jessica tenía razón. Ya. Dirigida por un liderazgo espiritual calificado según los requisitos bíblicos, es decir, que todos los miembros son iguales y que la iglesia mantiene su independencia y soberanía con autonomía en todos sus actos. 12. Sus oficiales. Creemos que la iglesia tiene 2 oficiales, pastor y anciano. Entonces, somos semicongregacional, presbiteriano y congregacional. ¿Ya? Tenemos una mezcla. O sea, todo sistema de gobierno en cualquier iglesia, hermano, va a escoger uno de estos 3, porque ahí dice, aunque existen innumerables variaciones, todas las estructuras eclesiásticas se constituyen sobre una de estas 3 arquitecturas fundamentales. ¿Hay una mezcla aquí? Exactamente, lo hay. Y eso somos nosotros. Entonces, vamos a hablar acerca del liderazgo bíblico eclesiástico de la iglesia. Pero hermano, ¿se dan cuenta aquí? Ahí están los líderes, acá abajo. Se proyecta hacia arriba. ¿Quiénes están aquí? Los miembros de la congregación. Tiene que florecer, tiene que dar fruto, ¿ya? Guiándonos unos a otros. Autoridad, hermano, aquí como servicio prácticamente. Un equipo de pastores que lidera prácticamente sosteniendo, alimentando y protegiendo a la congregación desde la base estructural. Eso esperamos ser nosotros. Y vamos a ver algunos principios fundamentales de este tipo de liderazgo que ojalá nosotros podamos implementar 100% en nuestra congregación, que nos van a ayudar a alinearnos, hermano, en cuanto al corazón de Dios, porque esto es lo que Dios quiere respecto a cómo los líderes gobiernan la congregación. Primeramente, número 1, el liderazgo es establecido por Dios. Lo acabamos de leer, ¿o no? El liderazgo, hermano, nace del propósito soberano de Dios, no de nosotros. No es una estructura organizacional humana, sino prácticamente un orden espiritual diseñado por Él. ¿Para qué? Para guiar a su pueblo. Miren estos versículos. En Hechos 20 y 28, el Espíritu Santo os ha puesto como obispo. Él es el que lo hace. En Efesios 4:11 dice, Él mismo constituyó a unos pastores y maestros. El líder debe verse prácticamente como llamado por Dios, no como alguien que ocupa un cargo solamente. Entonces, hermanos, nosotros tenemos aquí un grupo de ancianos. Somos 6, más el pastor colaborador que nos apoya, nuestro hermano Marcelo. Y estamos aquí por alguna razón, hermanos, en la cual ojalá sea el propósito correcto. Y ustedes, de alguna forma, tienen que vernos de alguna manera respetando el oficio. ¿Ya? Dentro de 1 año y medio más, a lo menos 2 de nosotros va a tener que dejar el cargo. Y no sé si otros 2 hermanos se van a incorporar a esto, a esta responsabilidad. Por eso, hermanos, vayan orando para ver quién de los hermanos de la congregación aquí pueden ser parte de este liderazgo para guiar la iglesia de acuerdo a lo que Dios quiera. Vamos a ver algunas cosas. Como aplicación, como dice ahí, el líder debe verse como llamado por Dios. Número 2, multiplica el consejo. Liderazgo pluralizado. Esto me llamó la atención porque uno nace dentro de una congregación, hermano, en el caso mío, tú nunca cuestionas el liderazgo. Si está bien, si está mal, si es correcto, no es correcto. Esas cosas a ti no te importan cuando tú eres joven. Y de repente cuando tú te empiezas a introducir dentro de la vida eclesiástica, te vas dando cuenta de que hay ciertas formas que tú nunca antes por tu mente te habría
pasado para pensar o cuestionar en algunos casos. Y otros te colocan ciertas dudas dentro de tu mente también. Oye, cuando nos tocó con Nancy cambiar de tipo de congregación, lamentablemente tengo que decirle, ¿saben cuál era la mayor preocupación de por qué nosotros cambiamos? Era simplemente por el sistema de liderazgo. Ni siquiera estaban preguntándonos, oye, pero esa iglesia cree estas doctrinas fundamentales. Esa no era la preocupación. Oye, no, pero la iglesia donde te fuiste a meter tienen este tipo de liderazgo. ¿Eso es lo más importante? No lo es, hermano. Es como algo secundario nomás. Una vez leyendo a Spurgeon, cuando todos los tipos se peleaban por estas cuestiones de liderazgo, él dijo, ¿qué importa el liderazgo o el sistema de liderazgo? Lo importante en una iglesia, hermano, es que Cristo sea el centro. Eso es lo importante. Si la iglesia funciona como relojito con el liderazgo que tiene y Cristo es el centro, todos estamos sometidos a Él. ¿Qué importa lo demás? Y aquí ciertos hermanos tenían problemas con el hecho de que, oye, no pueden haber dos pastores en una iglesia. Solamente tiene que haber uno. ¿Pluralidad? ¿De a dónde? No conocí personalmente, pero sí leí de una iglesia en Estados Unidos. Tiene 16 pastores. Imagínate. O sea, la iglesia es harto grande. Pero, liderazgo plural. Ancianos. El Nuevo Testamento, hermano, muestra consistentemente que las iglesias eran guiadas por varios ancianos. ¿Cuál es la razón? Promueve equilibrio, da consejo mutuo, evita abusos de poder y hace también la rendición de cuentas. Nosotros tenemos que decirle, oye, Felipe, cuando conversamos, no, yo creo que tú estás equivocado en la opinión que tú estás dando, ¿sí o no? Nos rendimos cuentas. ¿Por qué? Hermanos, muchas veces el poder tiende a corromper. Y entonces el equipo, la pluralidad, provee un sistema de control, de balance, contra muchas veces la soberbia, muchas veces contra la avaricia. Y eso lo vemos en muchos líderes hoy en día. Por eso Hechos 14:23 dice, constituyeron los ancianos en cada iglesia. En Tito 1:5 dice, estableciese ancianos en cada ciudad. Eso se lo está diciendo Pablo a Tito, y Tito en ese momento estaba en Creta. Y ustedes, si leen ese versículo, los cretenses eran cosas serias, hermanos. Cosa seria. ¿Por qué lo puso ahí? Para corregir los deficientes. Había una iglesia muy deficiente y necesitaba ancianos. Y Proverbios 11:14 dice, en la multitud de consejeros hay seguridad. Y ahí nosotros nos consultamos, hablamos, evaluamos y todo ese tipo de cosas de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces debemos de evitar el liderazgo aislado y fomentar más bien el trabajo en equipo. Vamos al otro, vocabulario del liderazgo bíblico. Hay 3 términos del Nuevo Testamento que describen el mismo y único oficio. Por ejemplo, presbúteros son los ancianos. Enfatiza la madurez espiritual y la sabiduría. Obispos o supervisor enfatiza la función de supervisión y cuidado del rebaño. Pastor, cuidador, enfatiza la tarea de alimentar, enseñar y proteger. Todos estos es una sola persona. Es el mismo y único oficio. Un solo oficio. Anciano, supervisor, cuidador o pastor. ¿Se dan cuenta? Una sola persona podría hacer todo eso. Muy difícil, ¿cierto? El peso sobre encima es demasiado fuerte, hermanos. Miren, una iglesia con un pastor solitario sosteniendo a la congregación. Yo por eso me preguntaba por qué hay abandono de pastores en muchas iglesias. Tengo muchos amigos que se introdujeron dentro del ministerio como pastor y hoy día no lo están. No lo son. ¿Cuál pudo haber sido el motivo? Bueno, posiblemente, haya sido este. Uno solo sosteniendo toda una congregación es un peso demasiado
para resistir. En cambio aquí, si hay una pluralidad de ancianos, la iglesia se sostiene, porque son varios, cada uno con sus talentos, habilidades y todo ese tipo de cosas funcionando para que la iglesia del Señor siga creciendo, siga madurando, siga avanzando. También tenemos otra, el pilar, ¿cómo somos nosotros? Semicongregacional. Y aquí teníamos un poquito la figura, el pilar de la predicación, el rol distintivo del pastor. Por ejemplo, puede decir uno, soy el anciano predicador principal, pero fundamentalmente uno de los ancianos. Aquí nosotros tenemos una bendición de parte del Señor. Hermano Mark, tú eres esa bendición para nosotros. Él es el que lleva el mayor peso de la predicación, hermano, y nos ayuda a nosotros para que nosotros nos paremos aquí adelante y podamos expresar la palabra de Dios. Pero aún así, ¿lo han visto a él de alguna forma ponerse encima de los demás? No. Para nada. Pero tiene una gran responsabilidad. Pero al final de cuentas, es uno más de los ancianos. Le hago una pregunta. ¿Ustedes han visto a los otros demás ancianos ponerse en una altura sobre los demás? Tampoco, hermano. Tampoco. Incluso nuestro organigrama es plano. Ninguno está encima del otro. Todos somos siervos del Señor. Ninguno se sobrepone sobre los demás. Entonces, número 3. El carácter por sobre la capacidad. Y aquí nos pega muchas veces. Dios prioriza lo que el líder es antes de lo que hace. Interesante, ¿no? Porque hacer actividad, hermano, no significa que somos idóneos. Cualquiera puede hacer cosas, pero ¿es idóneo para el cargo? No es su talento, hermano, ni su carisma, sino su carácter espiritual. La lista de requisitos, hermanos, enfatiza cualidades morales y espirituales, personales, relacionales, familiar, ministerial. Imagínate, todos estos requisitos para llenar como anciano de una congregación o pastor. Si es algo personal, la Biblia dice tiene que ser irreprensible, sobrio, prudente, decoroso, no dado al vino, no codicioso, no avaro. Y en cuanto a relacional, amable, apacible, hospedador, no pendenciero, buen testimonio, familiar y ministerial, marido de una sola mujer que gobierna bien su casa, apto para enseñar, no un neófito, o sea, no un nuevecito. El requisito, la vara, hermanos, es muy alta. Pero esos son los requisitos de parte del Señor. Y no solamente para los líderes, hermanos, es para todos nosotros. Así que ustedes, cuando corresponda que la iglesia tenga que renovar, miremos un poco estos requisitos. Y ahí están los versículos que sustentan estas 16 características. Entonces, la vida del líder valida su ministerio también. Vamos a ir avanzando porque son varias. Número 4, lidera sirviendo, no como una autoridad dominante, hermanos. La autoridad se basa simplemente en el ejemplo de Cristo. Él servía, él amaba y se sacrificaba por otros. No lo averigüé, pero me llamó la atención que de repente leí por ahí que esfuerzo y sacrificio son totalmente distintos. Yo creo que Jesucristo sí, Él se sacrificó. Nosotros de alguna forma tendríamos que esforzarnos leyendo esa diferencia que hubo ahí. Como le dije, no lo averigüé para saber a ciencia cierta si es así o no. Porque cuando yo hago un esfuerzo es porque yo estoy involucrado. Yo estoy interesado. Yo quiero hacerlo. ¿Ya? Me comprometo. En cambio, cuando yo lo veo personalmente como un sacrificio, es porque más bien estoy obligado a hacerlo.
y a cumplir. No estoy motivado. No sé, pero yo en el caso de Cristo sí. Él tenía todo, hermano. Él era perfecto en cuanto a su servicio. Y de ahí nosotros tenemos que sacar entonces el modelo. Por ejemplo, Cristo dijo, el que quiera hacerse grande será vuestro servidor. ¿Quiere ser número uno? Ya, pues. Sirve, hermanos. Sirve a todos los demás. En Juan 13, 14, 15, vemos el ejemplo de Jesús lavando los pies de sus discípulos. Un acto prácticamente, ¿quién lo iba a pensar? ¿Quién lo iba a creer acerca de nuestro Señor? Entonces, el líder no busca ser servido, sino servir. Esas fueron sus palabras de él, ¿o no? No he venido para ser servido, sino que para servir. Número 5. Ejerce un cuidado pastoral. Tiene una responsabilidad, cuidar el rebaño. Los líderes, hermanos, entonces, los ancianos de esta iglesia son pastores. Aunque ustedes digan, no, nada que ver, no fue el instituto, no fue ordenado y todo ese tipo de cosas. No, hermanos. Los hermanos que hoy día ejercen el liderazgo dentro de la congregación son sus pastores. Y tenemos que verlo de esa forma. Son pastores que cuidan espiritualmente a la congregación, alimentan, enseñan la palabra de Dios, protegen a la iglesia en contra del error. En 1 Pedro 5, 2 al 3 dice, apacentad la grey de Dios. En Hechos 20, 28 al 31 dice, velad por el rebaño. Hermanos, son responsabilidades. Son responsabilidades, hermanos. Y ustedes no saben. Bueno, las esposas de los ancianos saben, sí. Las horas interminables que nosotros tenemos cuando nos juntamos y conversamos y hablamos y tratamos asuntos de la iglesia. ¿Ya? Pero lo hacemos porque, de alguna forma, Dios nos ha llamado al servicio y queremos hacerlo. Ojalá como Él quiere que lo hagamos. Entonces, el liderazgo implica cuidado constante y una vigilancia espiritual. No estamos administrando empresa, hermanos. Estamos administrando un cuerpo vivo, ¿ya? No una organización, sino que un organismo. ¿Se dan cuenta de la diferencia? La organización son en las empresas. El organismo es la iglesia, la congregación. Es algo que tiene vida. Número 6. Fiel a la sana doctrina, fundamentados en la enseñanza bíblica. El líder debe enseñar fielmente la palabra y proteger a la iglesia del error doctrinal. Hermanos, siempre ha habido error doctrinal. Nosotros pensamos que hoy día, no. Como dice la Biblia, no hay nada nuevo bajo el sol. Esto viene desde antes, mucho antes. ¿Y de dónde proviene la autoridad entonces, hermanos, de lo que nosotros debemos predicar? Viene de la palabra de Dios, no de una opinión personal. Por eso la teología, hermanos, cuando hablábamos de la predicación expositiva, la enseñanza debe de salir del texto, no de nuestra opinión, no de lo que yo opino. Yo les he comentado en algunas oportunidades, en la mayoría muchas veces de los mensajes que yo he escuchado dentro de mi vida eclesiástica han sido prácticamente puras opiniones, más que de la palabra de Dios. Incluso he visto predicaciones que el predicador ni siquiera menciona un versículo bíblico, para nada. ¿Y quiénes son los veedores entonces de corregir eso y de darse cuenta? Ustedes, hermanos. Ustedes son los que tienen que decir, oye, ese tipo, nada que ver. Nosotros con Nancy tenemos un hijo que tiene la mente así. Y cada vez que íbamos a la iglesia, subíamos al auto, no decíamos absolutamente nada y él decía su comentario del mensaje. Oye, papá, mamá, ¿escuchaste de lo que dijo? Nada que ver, decía. Eso no lo enseña la Biblia, eso no lo dice. Y el chico, hasta el día de hoy, súper rápido, se daba cuenta, escuchaba el mensaje,
sabía discernir. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que seguir a la sana doctrina, que prediques la palabra, retenedor de la palabra fiel para exhortar y convencer. La enseñanza bíblica, hermano, es central, no es algo opcional. Es lo que nosotros tenemos, lo que Dios nos ha dejado para que podamos crecer y madurar. Hermano, yo acabo de estar en un curso ahora en Santiago la semana que pasó, pero ahí de liderazgo, imagínate. Así que ahí te meten y te meten y te meten en la mente, solamente en 2 días, ¿no? Pero así es el sistema del mundo, así trabaja el mundo, esa es su forma. Imagínate los chicos que van a la universidad, que están toda la semana ahí recibiendo prácticamente conocimiento humanista. Le lavan el cerebro, prácticamente le hacen dudar de su fe. Pasó un hermano a mi trabajo ayer, porque su hijo entró a estudiar Derecho aquí en el Duoc, y Jaime dijo, lo primero que mi hijo me contó, que cuando llegó a clases se le acercaron algunos y le preguntaron, ¿tú fumas? No le estaban preguntando por cigarrillo, estaban preguntando por marihuana. Así que imagínate la presión que tienen nuestros chicos. No solamente eso, sino que también todo lo que le meten en la cabeza. Entonces, nosotros tenemos esta responsabilidad, fiel a la sana doctrina, que sean ahí cimentados en la palabra de Dios. Otra cosa más, ejemplo de vida, hermano. El líder enseña con su conducta. Ejerce más por ejemplo que por palabras. Su vida tiene que ser un modelo visible para la iglesia. En 1 Pedro 5:3 dice, siendo ejemplos de la grey. 1 Timoteo 4:12, sé ejemplo a los creyentes. Yo tuve un jefe que me decía, no solo hay que serlo, hay que parecerlo. Y tiene razón. Y aquí, hermanos, tiene que haber un ejemplo de vida. Que seamos ejemplo a la grey y a los creyentes. Y tenemos que tener una coherencia, hermanos, en la vida, y el mensaje es clave. No podemos ser una persona afuera en el mundo, trabajando en el lugar donde nos corresponda y ser de una forma, y después cuando nos juntamos con los hermanos y estamos en comunión, ser distintos. No puede ser así. Tenemos que ser igual en todas partes. O donde quiera que vayamos, llevamos el nombre de Cristo. ¿Ya? Y hay muchos casos, hermanos, de gente que de alguna forma tenía un estatus económico relevante dentro de una comunidad, y algunos de ellos eran cristianos y eran invitados por otros grupos a ser parte de su ambiente. Y en muchos casos, muchos de ellos dijeron, ¿puedo predicar a Cristo ahí en medio de ustedes? No, nosotros no te invitamos para eso. Entonces, chao. Si Jesús no está invitado ahí, donde yo estoy, entonces ¿para qué? ¿Para qué? Tenemos que ser iguales en todas partes. Dependencia absoluta y oración, hermano, esto es la parte que más nos cuesta. Porque nosotros nos creemos autosuficientes, que no necesitamos de los demás, no necesitamos del cuerpo. Y tenemos que ser dependientes, absoluta y oración, hermanos. Nuestra reunión de oración, creo que es la más baja de todas dentro de las actividades de nuestra iglesia. Cuando todos nosotros deberíamos estar conectados ahí, especialmente de alguna forma los que lideramos algún ministerio, tendríamos que estar ahí orando, hermano, demostrando una dependencia total de parte del Señor. No podemos solos. No podemos. Dependemos completamente de Dios, no de habilidades humanas. Sí, tenemos muchas habilidades. Dios ha sido bueno con nosotros en darnos capacidades y cosas así por el estilo. Pero no dependemos de eso, hermanos. Juan 15:5 dice, separados de mí,
nada podéis hacer. Tenemos que reconocer eso, hermanos. No podemos hacer nada si el Señor no está con nosotros. Hechos 6:4 dice, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces, cada vez que nos juntamos para orar o para estudiar la palabra de Dios, estamos reconociendo algo. Señor, dependemos de ti, nuestra completa incapacidad. Entonces tenemos que reconocer la necesidad de la oración, la guía del Espíritu Santo, hermanos, porque eso son cosas esenciales en nuestra vida. Ya con todo el tiempo de la vida que yo llevo recorrido, me queda muy poco. Mis hijos dicen 12 años más, ¿no, papá? 15 máximo. Pero hermano, yo ya he tomado una decisión hace bastante tiempo atrás. Y yo creo que se las he dicho. Prefiero gastar mi vida en cosas que realmente, por el tiempo que me queda de vida, gastar mi vida en cosas que realmente valen la pena, que en gastarla en cualquier tontería. Y las cosas de Dios valen la pena, hermano. Valen la pena. Por eso tiene que haber un esfuerzo en el involucrarnos en ello. Debemos de reconocer nuestra incapacidad. Número 9. Construye con confianza, no jerarquía. O sea, relación con la congregación. Tenemos que desarrollar un ambiente. Hermano, nosotros somos una familia, ¿no? Debemos de verlo de esa forma, como dice el hermano Luis. Tenemos que tener sentido de pertenencia, ¿ya? Tenemos que estar unidos en amor, en cuidado, en respeto mutuo, hermano, en todas estas cosas. Primera de Tesalonicenses 5, del 2 al 13, dice, reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Claro, miren, somos una iglesia pequeña. Muchos estamos involucrados en muchas cosas, en muchos ministerios, y somos transversales prácticamente. Estamos apoyando uno, pero a la vez somos parte de otro. Y así vamos. Y tenemos que reconocer eso de los que están trabajando. Y en Hebreos 13, 17 dice, obedeced a vuestros pastores. Porque hay un trabajo, hay una responsabilidad, hay un peso que soportar. ¿Ya? Y esta relación, hermanos, tiene que estar basada en la confianza. En la confianza, no en imposición. No es jerárquico, ya lo vimos, sino familiar y espiritual. De esa forma debemos de conducirnos. Y por último, ¿para qué hacemos todo esto? ¿Para qué, hermanos? ¿Cuál es el propósito final del liderazgo de la iglesia, del trabajo, en lo que nosotros nos comprometemos? Esto es para la gloria de Dios, hermanos. Es para edificar a la iglesia, para guiar a los creyentes hacia una madurez espiritual, para que crezca, madure, lleve fruto, glorificar a Dios en todo. Imagínate. Efesios 4, del 2 al 13, habla de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Colosenses 1, 28, a fin de presentar perfectos en Cristo Jesús a todo hombre. Medio trabajo. Pero es la obra de Dios, hermano, no es nuestra. ¿Se acuerda de la predicación del evangelismo? Yo no soy responsable, hermanos, de si la persona va a recibir o no el mensaje de la palabra, pero mi responsabilidad es predicarla. El resto es de parte de Dios. Entonces, todo liderazgo, hermano, debe apuntar a la gloria de Dios y el crecimiento espiritual de su congregación. De esa forma, hermanos, debemos de nosotros conducirnos. Los líderes especialmente que gobiernan la congregación semicongregacional, no se olviden. Ese es nuestro sistema de gobierno. Y para hacer un resumen de todo lo que hemos hablado, aquí tenemos los 5 pilares del liderazgo bíblico. Primeramente es pastoral. Como dice ahí, no un comité administrativo, es cuidado de almas. Es compartido, un concilio de iguales, no un dictador solitario.
Es masculino, refleja el orden del diseño divino en la familia. Es competente, basado en carácter estricto, no en éxito secular. Es de servicio, liderazgo sacrificado sin tiranía. Observen, hermano, esto. Y como conclusión, hermanos, el liderazgo bíblico prácticamente no es una posición de privilegio, hermanos. Es una responsabilidad que se tiene, cada uno de ustedes, en cada uno de sus ministerios. ¿Saben ustedes que ustedes son el pastor de ese ministerio? Y es una responsabilidad sagrada, hermanos. Dios no busca líderes perfectos, pero sí hombres y mujeres que reflejen su carácter, que amen la palabra de Dios y que sirvan al pueblo con fidelidad. Eso es lo que Él espera. ¿El modelo quién es? Es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como desafío final, nosotros debemos examinar nuestras vidas a la luz de los principios de la palabra de Dios. Si estamos liderando, podríamos preguntarnos, ¿estoy reflejando el modelo bíblico? ¿Estoy reflejando la persona de Jesús? Y los voy a dejar con este último versículo que está en 1 Pedro 5:4, que dice lo siguiente, porque esta es una responsabilidad sagrada. Está tomada de la versión Nueva Traducción Viviente, que me encanta, y se los voy a leer. Dice, y ahora, una palabra para ustedes, los ancianos de las iglesias. También yo soy un anciano y testigo de los sufrimientos de Cristo, y yo también voy a participar de su gloria cuando Él sea revelado a todo el mundo. Como anciano, igual que ustedes, les ruego, cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Háganlo con gusto, no de mala gana, ni por el beneficio personal que puedan obtener de ello, sino porque están deseosos de servir a Dios. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. Así, cuando venga el pastor, recibirán una corona de gloria y honor eterno. Que el Señor nos bendiga, hermanos.